Bienvenidos una vez más a nuestro informativo. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias. La policía egipcia interviene para impedir que China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos... Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal Radio HM. Esta semana les saludamos María Moro e Isabel Jordán. Muy buenas, Isabel. Hola, María. Europa se prepara para las próximas elecciones europeas, por lo que los presidentes de las respectivas conferencias episcopales del continente velan y recomiendan a la gente elegir con responsabilidad a quién darle su voto. La Conferencia Episcopal Española ha recordado por ello las palabras de San Juan Pablo II pronunciadas en 1982, en Santiago de Compostela. Te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces, revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia. Una vez más se pone en manos de los ciudadanos la elección de un mundo un poco más humano y la posibilidad de hacer que la vieja Europa reviva en sus valores originarios y que tanto bien han hecho. Comenzaremos con las noticias internacionales. Arzobispo de Oklahoma pide reflexionar sobre pena de muerte tras polémica ejecución. Corte Suprema de Estados Unidos autoriza las oraciones en reuniones públicas. Una mujer graba el aborto que está cometiendo y lo sube a YouTube. Padres de niños siameses explican por qué se opusieron al aborto. A nivel nacional destacaremos, Salterre publica el trabajo de Uniges. Marca la X en favor de la Iglesia. Ante las elecciones al Parlamento Europeo. Como noticias de la Santa Sede destacamos, Vaticano pide liberación de niñas secuestradas en Nigeria. Las expectativas del Sínodo de la Familia. El Papa recibe a Karekin II y recuerda a los mártires armenios. Tras los problemas acaecidos en la ejecución de un recluso en un centro penitenciario de Oklahoma, el arzobispo de esta ciudad, Monseñor Paul Coakley, hizo un llamado a reconsiderar la pena de muerte como sanción. Ciertamente tenemos que administrar la justicia con clara consideración por las víctimas del crimen. Sin embargo, debemos encontrar la manera de hacerlo sin contribuir a la cultura de la muerte, que atenta con destruir completamente nuestro sentido de dignidad hacia la vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural, afirmó Monseñor Paul Coakley en un comunicado emitido el 30 de abril. Según la BBC, al aplicarle la pena de muerte al recluso Clayton Lockett, se le administró un sedante y 10 minutos después se dijo que estaba inconsciente y se le administró una inyección letal, pero pronto comenzó a retorcerse y respirar intensamente, informándose posteriormente que Lockett murió casi 50 minutos después de un ataque cardíaco masivo. Robert Payton, director del Departamento de Correcciones de Oklahoma, afirmó que la vena de Lockett explotó durante la ejecución, lo que impidió que las drogas letales funcionaran como se esperaba. La ejecución de Clayton Lockett muestra realmente la brutalidad de la pena de muerte, reflexionó Monseñor Coakley. La manera en que tratamos a los criminales habla mucho de lo que somos como sociedad. En los últimos años, varios estados han desplazado la pena de muerte por considerar que el sistema está lleno de imperfecciones. En total, 18 estados han abolido la pena de muerte en Estados Unidos. El arzobispo Coakley pide rezar por la paz de todos los que de alguna manera se han visto afectados o involucrados en la ejecución de esa noche, incluyendo al propio Lockett, su familia, funcionarios y otros testigos del evento. Con una votación 5-4, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó el ejercicio de la oración voluntaria en reuniones públicas. Comenzar encuentros públicos con una oración es un acto valioso de libertad que practicaron los mismos autores de la Constitución, explicó David Corman, abogado senior de la Alianza en Defensa de la Libertad, el 5 de mayo. La demanda contra las plegarias fue presentada en 2007 por la asociación Americans United for Separation of the Church and State, que aboga por la separación Iglesia-Estado, representada por Susan Galloway y Linda Stephens. Ellos reclamaban que el pueblo de Gris, Nueva York, violó la Constitución al comenzar un encuentro público con una oración. La mayoría de las oraciones en las sesiones legislativas del pequeño pueblo fueron realizadas por cristianos, pese a estar abiertas a representantes de otras religiones y comunidades. La decisión del lunes de la Corte Suprema sobre el caso del pueblo de Gris versus Galloway anuló un segundo fallo de apelación por parte de las demandantes. El juez Anthony Kennedy argumentó su postura tomando como ejemplo la oración legislativa. Esta busca dar solemnidad a la ocasión y reflejar los valores de una gran parte del patrimonio de la nación. Se trata de una oración solemne y respetuosa que invite a los legisladores a reflexionar sobre los ideales y objetivos en común antes de embarcarse en el difícil mundo de gobernar, que sirva para una función legítima. Una joven estadounidense llamada Emily Letts, que trabaja en una clínica abortista, ha grabado su propio aborto y lo ha difundido a través de YouTube,
para animar a las mujeres que quieran hacerlo, pero que no se atrevan. En una entrevista posterior, la joven defiende el derecho a tomar su decisión libremente y la justifica con la premisa de que tomar cualquier método hormonal es algo que asusta a muchas mujeres. Además, reconoce no haber tomado ninguna precaución para evitar el embarazo. En el vídeo colgado en la red social, la joven explica que su intención es servir de inspiración y ejemplo positivo a aquellas mujeres que pudieran dudar sobre esta práctica. La trivialización del aborto ha llegado hasta tal punto de que, lejos de mostrarse consternada por la operación a la que se sometió, Emily compara el aborto con dar a luz y asegura que la sensación es muy similar. Letts trabaja en una clínica abortiva y su función es animar a las mujeres a abortar, para la cual ha decidido predicar con el ejemplo, según declaraciones a Cosmopolitan. Este estremecedor vídeo ha tenido ya 10.000 visitas en YouTube. Durante los 3 minutos que dura la grabación, la joven dice sentirse bien. Además, confiesa, guardará la ecografía del bebé que decidió abortar y que en caso de que su casa se incendiara, sería lo primero que rescataría. Scott Sutherland, el padre de los siameses Anders y Brody, fallecidos pocas horas después de nacer, escribió un conmovedor mensaje de adiós en el que explica por qué no los abortaron cuando los médicos descubrieron que compartían un solo corazón y posiblemente no sobrevivirían al parto. Scott recordó que mi esposa y yo dijimos hola y adiós a nuestro 4º y 5º hijos. Anders y Brody eran siameses, compartiendo un corazón. Llegamos a sostenerlos por solo unas pocas horas, pero esas fueron unas horas muy preciosas e invaluables. A las preguntas insistentes sobre los motivos respondió: me han preguntado, ¿por qué exponerse ustedes y los bebés a pasar por el dolor de todo eso? Mi respuesta es siempre, porque Dios lo da y Dios lo quita, y ese derecho es suyo y solo suyo, recordó. Scott aseguró que mi esposa es mi inspiración, mi roca y mi verdadero amor. Ella ha sido tan fuerte a través de todo esto y estoy orgulloso de ella. Y sé que Dios está orgulloso de ella por no tomar la salida fácil, sino escoger en su lugar decir hola y adiós a nuestros hijos el mismo día. Salterre publica el trabajo conjunto del grupo de profesores de Pensamientos Sociales Cristiano de UNIGES, Universidades Jesuitas de España. La editorial y este grupo de expertos inician una colaboración para sacar a la luz la perspectiva de la Iglesia ante la actualidad social, política y económica. En este libro, Pensamiento Social Cristiano abierto al siglo XXI, se desarrollarán conceptos claves como globalización, trabajo o ecología, entre otros. El punto de partida es la encíclica de Benedicto XVI, Caritas in Veritate, el último mensaje social de la Iglesia a partir del cual reflexionarán y presentarán aportaciones de otros documentos. El grupo tiene representación de las universidades jesuitas de mayor alumnado en España y bajo la coordinación de José Sols Lucía, profesor del Instituto Químico de Sarriá. Queremos dar a conocer a los cristianos de hoy el posicionamiento de la Iglesia ante problemáticas sociales y económicas actuales, comentó José Sols. Y también queremos mostrar fuera de la Iglesia una reflexión muy valiosa que a menudo queda recluida en los despachos de los especialistas en esta materia. Como cada año, el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal Española anima a los católicos y a todas las personas que aprecian la labor de la Iglesia a marcar la X a favor de la Iglesia en su declaración de la renta. En esta ocasión, el lema de la campaña es: haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Desde el año 2007 la campaña gira en torno a Por Tantos, una marca sencilla y atractiva, que identifica todas las acciones que se llevan a cabo dentro del programa de sostenimiento económico. Expresa de una forma clara la inmensa labor de la Iglesia. Son muchos los que en la Iglesia católica dedican generosamente su vida a los demás, por tantos que necesitan tanto. Desde el 2008, el sostenimiento de la Iglesia en España depende exclusivamente de los católicos y de todas aquellas personas que reconocen la labor de la Iglesia. Quienes libremente quieran hacerlo pueden marcar la casilla de la Iglesia Católica en su declaración. Un 0,7% de sus impuestos se dedicará así, sin coste adicional alguno, para el contribuyente, a la enorme labor que la Iglesia desarrolla. Es compatible con marcar la casilla llamada fines sociales. En este caso, el Estado dedicará un 0,7% a esos fines y un 0,7% a la Iglesia. Marcando la X a favor de la Iglesia en la declaración de renta, se hace toda una declaración de principios y se contribuye a que la Iglesia pueda seguir prestando un verdadero servicio al bien común, sin que las personas deban pagar más o las devuelvan menos. Ante las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que en España se celebrarán el domingo 25 de mayo, el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, reunido en Madrid, quiere recordar las palabras de San Juan Pablo II, pronunciadas en 1982 en Santiago de Compostela.
Desde Santiago, te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces, revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. Reconstruye tu unidad espiritual en un clima de pleno respeto a las otras religiones y a las genuinas libertades. Con el deseo de que tengamos presentes las históricas palabras del Papa polaco, los obispos españoles invitan a participar en estas elecciones y hacen suyas las reflexiones que sobre los mencionados comicios han realizado los obispos europeos de la Comisión de los Episcopados de la Comunidad Europea. Como obispos de la COMEC, sentimos que es nuestro deber ofrecer orientación al votante europeo en la formación de su conciencia y queremos hacerlo poniendo de relieve los temas que son importantes para evaluarlos a través del prisma de la doctrina social católica. Empiezan hablando los obispos. A partir de ahí, en el documento, los obispos mencionan el derecho y deber que conlleva el voto, así como recalcan la importancia que el Papa Francisco da a los pobres, su vulnerabilidad y lo difícil de su situación. Sin embargo, el mensaje cristiano es un mensaje de esperanza, inspirado en una visión noble de la humanidad. Desde la defensa de la vida al llamamiento de la unidad y de la custodia de la creación, los obispos mencionan y explican las posturas de la doctrina social de la Iglesia, todo encaminado a las próximas votaciones europeas. El Vaticano ha hecho un urgente llamado para que se libere a las más de 200 niñas secuestradas en Nigeria por parte del grupo terrorista musulmán Boko Haram la noche del pasado 14 de abril. El director de la Sala de Prensa del Vaticano, padre Federico Lombardi, dijo que el secuestro de las menores es otra horrible forma de violencia, por la cual es conocido el grupo extremista islámico en Nigeria. La negación de todo tipo de respeto por la vida y la dignidad de la persona humana, incluso la más inocente, vulnerable e indefensa, exige la más fuerte de las condenas y genera el sentimiento más profundo de compasión por las víctimas y difunde un sentido de horror por el sufrimiento físico y espiritual y la increíble humillación que sufren, afirmó el portavoz del Vaticano. El padre Lombardi señaló asimismo que tenemos esperanza y rezamos para que Nigeria, gracias al compromiso de todos los que están en capacidad de ayudar, encuentren un camino para el fin de esta situación de conflicto y de terrorismo de odio, que es fuente de incalculable sufrimiento. El Sínodo Extraordinario de los Obispos sobre Matrimonio y Familia, convocado por el Papa Francisco en el Vaticano del 5 al 19 de octubre de 2014, se ha preparado mediante un documento de sondeo con 38 preguntas sobre cómo los fieles viven su fe. El profesor de Pastoral Familiar del Instituto Juan Pablo II en la Universidad Lateranense, Juan José Pérez Soba, ha hablado sobre el sínodo, considerando que los frutos del mismo dependerán mucho del enfoque que se le dé. En sus declaraciones no está de acuerdo con la relación del cardenal Casper porque se centra prácticamente en un solo punto, los divorciados y vueltos a casar, la prioridad del Papa Francisco por la familia. Los desafíos del sínodo, como él mismo afirma. No se trata de resolver todos los problemas, sino de llevar la luz. La primacía del Evangelio de la familia sobre los problemas es necesaria. El Papa Francisco ha recibido en audiencia en el Palacio Apostólico a su santidad Carequín II, patriarca supremo de todos los armenios católicos. Allí tuvieron un coloquio privado y a continuación pronunciaron los respectivos discursos. El Santo Padre recordó que en las diversas ocasiones de encuentro entre los ortodoxos armenios y Roma figura la conmemoración de los testimonios de la fe del siglo XX, que se realizó durante el jubileo del 2000, a la cual participó su santidad Carequín II, y aunque no citó explícitamente el genocidio armenio por los turcos, precisó: el número de discípulos que derramaron su sangre por Cristo en los trágicos eventos del siglo pasado es seguramente superior al de los mártires de los primeros siglos, y que en ese panorama, los hijos de la nación armenia tienen un lugar de honor. El genocidio armenio se debió a la deportación forzosa y exterminio de aproximadamente entre 1,5 y 2 millones de personas por el gobierno de los jóvenes turcos en el Imperio Otomano desde 1915 hasta 1923. Las muertes fueron provocadas debido a masacres y marchas forzadas extremas durante las deportaciones. Turquía no niega el exterminio, pero dice que se debió a luchas interétnicas, enfermedades y desnutrición durante la Primera Guerra Mundial, y no a un plan de limpieza étnica. El Papa señaló que así como en la Iglesia antigua la sangre de los mártires se volvió semilla de nuevos cristianos, precisó que el ecumenismo del sufrimiento, el ecumenismo del martirio y el ecumenismo de la sangre es una llamada potente a caminar por la vía de la reconciliación entre las iglesias, con decisión y confiado abandono en la acción del Espíritu Santo.
Por otro lado, el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso ha organizado una reunión con la presidenta de Asuntos Religiosos de Turquía, Diyanet, que se está desarrollando en el Vaticano, que, como indica un comunicado de la Sala de Prensa de la Santa Sede, ofrece la oportunidad de profundizar el recíproco conocimiento y de evaluar ulteriores perspectivas de diálogo. Y ahora les dejamos con el Santo Padre. El consejo es el don con el que el Espíritu hace capaz a nuestra conciencia de hacer una elección concreta en comunión con Dios, según la lógica de Jesús y de su Evangelio. Lo dijo el Papa Francisco durante la audiencia general dedicada una vez más al tema de los dones del Espíritu Santo. A los miles de fieles presentes en la Plaza de San Pedro, el pontífice recordó la importancia de la oración, que vuelve dócil a nuestro corazón a la escucha del Padre y hace florecer la virtud de la prudencia, que ante todo quiere decir no caer en posesión del egoísmo y del propio modo de ver las cosas. En la intimidad con Dios y en la escucha de su palabra, poco a poco dejamos de lado nuestra lógica personal, dictada la mayor parte de las veces por nuestra cerrazón, por nuestros prejuicios y nuestras ambiciones, en la conciencia que nuestro bien está en aquello que el Padre desea para nosotros y que nos conforma a su Hijo Jesús. Ora attraverso il dono del Consiglio è Dio stesso. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves servicios informativos que les ofrecemos todos los días, aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y María Moro. Hasta la próxima semana.